Eh, Hoy estamos para pues seguir festejando la presencia de Asun Pie Balaguer, que han dado aquí en México. Estuvo en la ciudad de Puebla, estuvo en Cuernavaca, y pues tenemos la fortuna de que esté aquí en Pachuca también, como parte de las actividades que tienen que ver con la red internacional de investigadores y participantes de integración, inclusión educativa, en la red internacional que coordina la doctora Sardel Jacobo, y que pues, ¿no?, establecemos esta red de, de apoyo y de intercambio, ¿no? Entonces ha sido de verdad una fortuna poder contar con Asun, que para hoy ha preparado una conferencia que se llama Ética de los Cuidados y Revolución de los Cuerpos. Pero antes deseo presentarles aquí a los compañeros que están con nosotros, que nos acompañan aquí en esta mesa. Está con nosotros el doctor Pablo Zapata Perusquía. Él es el coordinador de posgrados aquí en la Universidad Pedagógica Nacional Hidalgo, a quien le damos también la bienvenida. Gracias, Pablo. Y también está la maestra María Teresa Medina Vite, que es nuestra coordinadora del programa de maestría de intervención e innovación para el desarrollo educativo. Gracias, Tere. Y bueno, pienso que sería bueno si Pablo nos pudieras dar algún mensaje, por favor. Adelante. Gracias. Bueno, pues buenas tardes a todos. Pues bienvenidos, gracias por venir acá a compartir los saberes que hoy nos trae Asun Pie Balaguer. Ella es doctora de la Universidad de Cataluña y, como ya mencionó José Luis, bueno, pues trae esta plática, esta conferencia que tiene que ver con la ética de los cuidados y la revolución de los cuerpos, ¿no? A mí me parece que aquí también se juegan un poco la seguridad, un poco la educación, junto con los cuidados, ¿no? En tanto que estas son como las tareas primordiales de todas las instituciones, ¿no? Y en el caso de la revolución, me parece que también por lo menos se juegan dos significados, ¿no? Uno que tiene que ver con cuando algo se transforma, es decir, se evoluciona, ¿no? Pero también hay otro significado, ¿no?, que tiene que ver con la evolución, ¿no? En la primera algo se transforma, en la otra algo emerge, ¿no? Y finalmente pareciera como que acá en la ética pues se tensa la naturaleza y la cultura, ¿no? Entonces yo creo que es una charla bastante interesante. Yo agradezco la disposición de Asun Pie Balaguer por compartir sus saberes, sus conocimientos, y también agradezco a José Luis Flores, quien va a moderar esta conferencia. Gracias a todos, bienvenidos. Bueno, ya llegó también nuestra directora, entonces, si gustas, Marisol, acá te recibimos. Pues un gusto tener aquí a nuestra invitada, Asunción Pie. Lo poco que he leído, me parece que ha, como dice, revolucionado la mirada que sobre los cuerpos y las situaciones del cuidado han emergido a raíz de la pandemia y que recolocan en situaciones distintas la manera en cómo nos percibimos y percibimos los cuerpos, ¿no? Creo que es una mirada interesante que desplaza o descentra esta mirada del cuidado en términos centrados solo en la salud, sino también le da como colocarla en un sitio de lo social que reinstala la manera en cómo nos hacemos cargo
tanto de los cuerpos, que no solo es una responsabilidad individual, sino también colectiva, y también la condición de los cuerpos, que igual no es solo una condición de lo que pasa en una casa o en un espacio privado, sino también es una condición de los espacios públicos. Yo creo que esa es una nueva mirada y un gran aporte que ahorita nos compartirá Asunción y que evidentemente para la MIDE resulta muy beneficioso en términos de cómo voltear a ver otros objetos de indagación y otros objetos de intervención que pues que es momento de retomarlos dentro de la propia condición de la MIDE, ¿no? Bienvenida y agradecemos que estés aquí con nosotros. Te voy a volver a presentar. Bueno, vamos a empezar ya propiamente con De verdad, muchas gracias por la recepción de la maestría. Gracias. ¿Las dejemos aquí? Sí, yo creo que sí, ya para que aquí. Gracias Pablo, gracias Tere, gracias por estar con nosotros. Para quienes no pudieron estar ayer, creo que siempre es importante dar algunas referencias de nuestra conferencista. Asun Balaguer es doctora en Pedagogía por la Universidad de Barcelona y diploma en Educación Social por la Universidad Ramon Llull. Ella es profesora investigadora de Estudios de Psicología y Ciencias de la Educación en la Universidad Oberta de Cataluña. Se ha enfocado en los estudios feministas de la discapacidad, invitada en diferentes universidades de Colombia, de Brasil, de Chile y de México, y de diferentes organizaciones sociales y educativas sin fines de lucro e independientes, desde luego, del mercado y del Estado. Ella, digamos que es una pedagoga, educadora social. Es coordinadora del posgrado en salud mental colectiva. Es miembro de nuestra red internacional de integración e inclusión de la RIE, como la conocemos. Y bueno, agradecemos muchísimo su generosidad y de lo que ella siempre nos convida, ¿no? Como ahora con estos dulces, ¿no? que se compartan. Y así es Asun, la verdad, la queremos mucho y estamos muy contentos que esté con nosotros. Entonces, sin más, te cedemos la palabra y otra vez bienvenida, Asun. Muchas gracias por estar aquí con nosotros, gracias. Bueno, pues muchas gracias a todos, a José Luis, Minerva, a la universidad por invitarme, a vosotras por haber venido hoy, que creo que no estáis ya en curso lectivo, pero habéis venido, con lo cual agradezco mucho. Y bueno, se trata de compartir un poco lo que he venido haciendo últimamente. Entonces voy a explicar un poco de dónde surge mi interés por los cuidados. Y luego entraré más a detallar, bueno, pues algunas cuestiones que considero importantes de la ética de los cuidados. Entonces, mi trabajo anterior, uno de mis trabajos anteriores lo elaboré a partir de los estudios críticos de la discapacidad y la pregunta fue ¿por qué razón hay tanta dificultad en relacionarse con otros cuerpos, con otras mentes? ¿Por qué razón la mirada social y también las instituciones y la actividad profesional muchas veces daña más de lo que dice tratar? En realidad, estos cuerpos, mentes distintos a lo largo de la historia han sido muy vulnerados a muchos niveles, encerrados, corregidos, etc. Entonces la pregunta un poco era ¿por qué? Es decir, ¿qué le pasa? Inicialmente la pregunta era ¿qué le pasa al válido, entre comillas, al que no tiene esta etiqueta de discapacidad, en el encuentro con un otro, pues que funciona de otra manera, se comunica de otra manera o anda de otra manera, ¿no? Y después de rascar en la historia, en la antropología, en la sociología, pues me doy cuenta que aquello que parece que pasa o que
nos pasa a los que no tenemos que soportar esta etiqueta, está más relacionado, no está tan relacionado con que el otro encarne una diferencia invisible, sino justamente con que anuncia una verdad de lo humano oculto a lo largo de la historia, sobre todo a lo largo de la modernidad. ¿Y cuál es esa verdad? Pues fundamentalmente que somos seres encarnados, vulnerables, finitos, caducos, que enfermamos, que sufrimos, etcétera, ¿no? Con lo cual, esto era indicativo de que nuestra modernidad y nuestra actualidad también tenía y tiene un problema grave de gestión de la vulnerabilidad, de gestión del sufrimiento, de gestión de la diferencia en su conjunto, ¿no? Y fundamentalmente la violencia que reciben algunos cuerpos es una violencia vinculada con esta verdad, ¿no? Con una verdad que emerge en determinados momentos y que la mayoría de la gente tiene problemas para poder aceptarla, para poder relacionarse con eso, tanto en un otro como consigo misma, ¿eh? Es decir, esta exclusión también es una exclusión interior que la gente se niega, ¿no? La posibilidad de cansarse, la posibilidad de encontrarse mal, la posibilidad de morir incluso, etcétera, ¿no? Evidentemente, que nuestra modernidad y nuestra actualidad tenga una dificultad para relacionarse con la fragilidad o con la vulnerabilidad tiene una relación directa con nuestro sistema capitalista neoliberal. Como sabemos, pues nuestro sistema fundamentalmente está orientado a producir sujetos productivos y hábiles para el mercado. Y en realidad las instituciones educativas fundamentalmente lo que hacen es tratar de producir este mandato, ¿no? Como decía Minerva ayer, estamos en la japicracia, ¿no? En una sociedad que no tolera la negatividad de la existencia, que no tolera el sufrimiento, y hay una especie de imposición de felicidad, ¿no? Tenemos que estar contentas todo el rato, ¿no? Esto paradójicamente crea un malestar, es decir, el hecho de que no haya lugar social para el malestar genera más malestar. Como decía, muchas violencias que reciben cuerpos y mentes que funcionan de otra manera están totalmente relacionadas con esto, entre otras razones porque que pensemos que solo esos de ahí, ¿no?, tienen esa dificultad, discapacidad, justamente sirve para que el resto piense que pues, es ajena a esta verdad que tiene que ver con lo humano, decía, ¿no? Entonces, si esto es así, y si además sabemos, porque luego, bueno, seguí estudiando sobre qué es esto de la vulnerabilidad, etcétera, y descubrimos que, entre otras cosas, la vulnerabilidad, la definición de lo que es la vulnerabilidad resulta bastante complicada, en la medida en que hay una parte importante que va relacionada con el trato, con las redes de apoyo, con cómo somos sostenidas o no por los demás. La vulnerabilidad se vive de una manera completamente distinta. Si hay un otro que se hace cargo, hay un otro que me cuida, así no lo hay. Entonces, el recorrido, como veis, ha sido ¿qué nos pasa con la discapacidad?, ¿no? ¿Qué es la vulnerabilidad? Luego, porque está relacionada con eso que nos pasa con la discapacidad, hasta los cuidados, ¿no? La vulnerabilidad es la posibilidad de ser dañados, decíamos, pero también es la posibilidad de ser cuidadas. Es decir, también tiene un fuerte carácter relacional, ¿no? Y convoca a la relación. Luego habrá que saber qué es esto de los cuidados, cómo los podemos entender, ¿no? Y creo que para ello está bien pararse un poco en la ética de los cuidados, que es el marco, dijéramos, a partir del cual pues, se ha elaborado la mayor parte o mucha parte de los estudios de los cuidados, ¿no? ¿Y quién ha hablado de la ética de los cuidados? Fundamentalmente el feminismo. Y sabéis que el feminismo, una de las cosas que ha elaborado es una crítica a la teoría moral universalista, es decir, a esas teorías que pretenden que la orientación moral, dijéramos, es igual para todo el mundo y en todas partes, ¿no? Hay unos grandes principios universales que son válidos. Lo que hace el feminismo es criticar esta pretensión de universalidad de la teoría moral. Y esto implica una crítica al modelo de individuo
que se ha sostenido fundamentalmente a partir de grandes principios, ¿no? Parecería que hay como una idea más o menos abstracta de lo que es un individuo en todas partes, ¿no? Y en esta órbita universalista de los grandes principios éticos universales es donde en realidad tenemos que ubicar la ética de la justicia, es decir, los derechos, más o menos todo ese marco en el que veníamos trabajando desde los estudios de la discapacidad, ¿no? Unos derechos fundamentales para todas y que pasan en un marco legislativo, jurídico, ¿no? Si os fijáis, más o menos es como aplicamos las normas. Las normas son para todos iguales, ¿no? Y todas nos tenemos que sujetar a esto. Estos postulados, dice el feminismo, estos postulados que se basan en grandes principios universalizadores, reducen y homogeneizan la experiencia en primera persona, la experiencia encarnada, y también reducen e invisibilizan las diferencias entre personas, entre contextos, entre sociedades, ¿no? Es decir, que en definitiva invisibilizan las desigualdades sociales. Es decir, no todas somos iguales, aunque desde estas ideas de justicia lo planteen, ¿no? Lo que hacen, claro, es como ensalzar una idea abstracta de sujeto como modelo, ¿no? Y los sujetos no somos abstractas, tenemos género, tenemos clase social, tenemos una serie de características que nos hacen particulares, ¿no? Entonces, para el feminismo, esta pretendida idea universal de lo que es el sujeto, de lo que es la justicia, no es más pues que la suma de características asociadas al sujeto privilegiado de la modernidad. ¿Y quién es el sujeto privilegiado de la modernidad? El hombre blanco, heterosexual, de clase burguesa. Es decir, que todas las mujeres lesbianas, indígenas, bla, 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 no estamos representadas por ese sujeto. Entonces, estos principios universales ocultan, le decía, las diferencias de género, de raza, de clase, etcétera, que en la práctica conllevan desigualdad social. No todo puede medirse con la misma vara porque no todas estamos en el mismo lugar ni de la misma manera. Las éticas del cuidado se fundamentan en estas críticas feministas, ¿vale? Estas éticas surgieron en los años 80 y en Estados Unidos, y sus autoras más emblemáticas son Carol Gilligan, que fue la impulsora, dijéramos, y luego vinieron otras como Nell Noddings o Eve Kitaj, ¿no? ¿Qué hizo Carol Gilligan? Carol Gilligan tiene un trabajo muy famoso que se titula In a Different Voice y elaboró una crítica a la teoría de desarrollo moral que su maestro Kohlberg había hecho. ¿Qué dijo Kohlberg? Kohlberg fundamentó su teoría del desarrollo moral a partir de una serie de fundamentos universalistas. Otra vez diciéndonos que el desarrollo moral humano pues pasa por una serie de estadios y fases sucesivas, una detrás de otra, hasta el máximo escalón, ¿no? De la heteronomía a la autonomía. Entonces, Carol Gilligan dijo que esta teoría tenía dos aspectos que eran susceptibles de ser criticados. En primer lugar, la pretendida imparcialidad de los juicios morales que hacemos las personas, es decir, esta idea de que lo justo es lo imparcial, ¿no? Esta cosa salomónica, dijéramos. Y en segundo lugar, otra vez, la universalización de estos supuestos estadios morales por los que nos desarrollamos las personas, ¿no? Es decir, la idea de que es igual para todas. Carol Gilligan criticó ambas cosas, la imparcialidad y la universalidad de esto. Ambas cosas obligan a no tener en cuenta justamente las circunstancias concretas en las que tú en las que tú haces tus valoraciones morales, ¿no? Gilligan demostró que el olvido de las circunstancias concretas, de un escenario concreto, qué personas hay, qué está sucediendo, de dónde vienen, etcétera, el olvido de todo esto no es necesariamente bueno. Los estudios de Kohlberg fueron con hombres evidentemente blancos, heterosexuales, norteamericanos, de clase media.
Y cuando aplicaron los mismos test, se les ponían como una serie de dilemas morales, cuando aplicaron los mismos test a las mujeres, las respuestas no parecían alcanzar el mismo desarrollo moral que los hombres. Entonces Kohlberg, como no podía ser de otra manera, dijo que eso demostraba un menor desarrollo moral de las mujeres. Pero Carol Gilligan planteó que sus respuestas no eran indicativo de un menor desarrollo moral, ¿no? Como si fuéramos menos éticas, dijéramos, sino de un desarrollo moral distinto. En síntesis, digamos que el tipo de socialización que recibimos nosotras es más sensible a las necesidades ajenas, al cuidado del otro, y eso implica que sus juicios, que nuestros juicios, no se basen en ideas abstractas y universales, sino en circunstancias concretas. Vamos a entrar a valorar el caso por caso según el escenario. El dilema más famoso que se utilizó se llama dilema de Haynes, y lo que planteaba este dilema, que era una de las pruebas que pasaron, Kohlberg pasó y luego Gilligan pasó también, decía lo siguiente, más o menos resumo. El señor González tiene a su mujer que se está muriendo de cáncer y necesita una medicación muy cara que no puede pagar. Se va a la farmacia, pide la medicación y la medicación tiene un precio absolutamente inalcanzable. Habla con su farmacéutico, le explica la situación, le dice que su mujer se está muriendo, que por favor le dé la medicación. El farmacéutico le dice que no puede y no se la da. Y el señor González la roba. La pregunta del dilema era, ¿ha hecho bien el señor González? ¿Ha hecho bien o no ha hecho bien? Ellos respondían, la mayoría, que no, porque no era correcto robar, y ellas respondían que sí. ¿Por qué respondían que sí? Fundamentalmente porque la orientación del juicio moral tiene que ver con el cuidado de la mujer en este caso. La responsabilidad del marido era cuidar de ella y por tanto hizo lo que tenía que hacerse. Entonces, la conclusión de esto es que ellas resuelven los conflictos sin apelar a grandes principios éticos, sino considerando la necesidad particular y por lo tanto utilizando más lo que podemos considerar que es del orden de la sensibilidad o del cuerpo, la preocupación para con el otro, ¿no? Entonces, este trabajo de Carol Gilligan representa un punto de inflexión para la filosofía feminista y un punto de inflexión en el cómo entendemos las maneras de abordar la moralidad humana, ¿vale? Gilligan concluyó que las mujeres no son menos maduras moralmente, menos mal que Gilligan estuvo al caso, simplemente que se desarrollan en otra dirección, distinta. Para ella la teoría de Kohlberg es válida solo justamente para poder medir el aspecto más focalizado en la justicia, que es otra manera de entenderlo, distinta, ¿no? Dejando de lado las cuestiones particulares. Esto nos indicaría en realidad que si queremos pensar en, por ejemplo, cómo aplicamos una norma en una institución desde la ética de los cuidados, difícilmente va a poder aplicarse de una manera estándar y homogénea para todo el mundo, porque no todo el mundo es igual, ¿no? Esto que muchas veces educadores nos dicen, no, es que la norma es igual para todos. Ya, pero es que no todas somos iguales, no las circunstancias son las mismas. Bueno, esto era un paréntesis. Entonces, su crítica al final demostró que hay distintos modos de orientarse en la moralidad, ¿no? Entonces, Gilligan tratará de expandir al ámbito de la moralidad todas estas ideas bajo la noción de la ética de los cuidados. Aclarar con todo esto que Carol Gilligan fue acusada de esencialista, en el sentido que se le dijo que estaba diciendo algo así como que las mujeres por naturaleza ya nos desarrollábamos así. Esto es falso, Carol Gilligan nunca dijo eso. Hay que aclarar que las mujeres, en cualquier caso, si tienen una moralidad distinta, no es por el hecho de haber nacido mujeres cis, dijéramos, sino porque han sido socializadas de otra manera distinta. Aclarar este punto. Entonces, para la ética del cuidado, la pregunta no es qué es justo, sino cómo responder a las necesidades de los sujetos en situaciones concretas, que no tiene nada que ver con esa idea de justicia. La ética de la justicia justamente se va a apoyar en el derecho,
Básicamente, ¿qué es lo que hacemos todo el rato? No, apelar al derecho, tenemos los derechos, que está muy bien, pero es insuficiente. La ética de los cuidados desplaza la importancia del derecho a favor de la responsabilidad. ¿Qué quiere decir esto a efectos prácticos? Por ejemplo, Teresa Forcada, que es un personaje muy interesante de Cataluña, que es religiosa, feminista, médico, filósofa, todo junto, lo cual es muy potente. Ella dice, pone el ejemplo de no es lo mismo que decir que tengo hambre, luego tengo derecho a pan, ¿no? Podría ser una manera de enfocarlo, de hecho es como lo hemos enfocado, a decir tengo hambre, tengo la responsabilidad de dar pan. Digamos que la responsabilidad se funda en otra cosa completamente distinta al derecho. Las críticas y las insuficiencias del derecho, para algunas autoras, tienen que ver con que el derecho siempre apela de una manera o de otra a la violencia, porque tiene que ser defendido, porque tiene que ser reivindicado. Y eso es problemático, aunque sea necesario, porque ahora no vamos a renunciar al derecho, es sensiblemente problemático. Sigo. Yves Kitay, que es otra de las referentes de la ética de los cuidados, en este caso ella es filósofa y madre de una persona con discapacidad que se llama Sesha, y toda la filosofía que desarrolla esta autora tiene que ver con, dijéramos, las necesidades de su hija o lo que ella interpreta que son las necesidades de su hija. Bueno, nos dice que su hija desafía concepciones que establecen, por ejemplo, esta idea de la primacía de la razón sobre el resto de los ámbitos humanos, el papel que tiene el lenguaje, ¿no?, en los modos de pensarnos, etc. Y desafía también las ideas de justicia. Kitay piensa el cuidado como una relación de poder. Es decir, que de alguna manera ya indica que el cuidado es... O sea, la idea de que el cuidado es algo muy bonito, simplemente, ¿no?, y como que no genera problemas, es incorrecta. El cuidado es una relación de poder. Ahora bien, que sea una relación de poder no significa que necesariamente tenga que ser una relación de dominación. ¿Qué es lo que ha pasado en el campo de la discapacidad? Que mayoritariamente, a lo largo, bueno, en muchas ocasiones, el cuidado que se ha desplegado ha terminado siendo una relación de dominación. Pero insistimos en que el cuidado sea una relación de poder, porque muchas veces se mueve en una relación asimétrica, no significa que necesariamente tenga que generar dominación. Es decir, que el cuidado entraña opresión, aunque no necesariamente la tiene que reproducir. Pero por esta razón es muy importante tener en cuenta las condiciones en las que se despliega el cuidado. Justamente, si decimos que el cuidado entraña poder, entraña la posibilidad de dominación, esta posibilidad se va a desarrollar en la medida en las que las condiciones para el cuidado sean inadecuadas. ¿Cuáles son inadecuadas? Pues un contexto patriarcal, un contexto en el que hay una distribución desigual del cuidado y las mujeres están sobrecargadas porque mayoritariamente lo asumen, un contexto en el que se ejercen instituciones que por sí solas generan violencia, etcétera, etcétera. Quiere decir que si la vida necesita de unas condiciones para sostenerse, el cuidado también necesita de unas condiciones para que se pueda ejercer de un modo más o menos adecuado y evitar esos riesgos que en sí mismo entraña, ¿no? Y eso implica tener en cuenta el contexto político, económico en el que se ejerce el cuidado, ¿no? Sabemos que en nuestro contexto el cuidado está infravalorado, se ejerce en el contexto doméstico y por tanto está invisibilizado, está ninguneado, parecería que cualquiera es capaz de cuidar, etc. Todo esto son condiciones que de alguna manera acaban favoreciendo que se haga un cuidado absolutamente inadecuado. Inadecuado además no solo para quien se dirige el cuidado, sino también para quien lo da. Muchas veces se establece una relación de dependencia mutua, de encadenamiento mutuo, en el que no hay una libertad real ni un cuidado aceptable para ambas. Esta feminista, Kitay, dirá, en consecuencia, que todo cuidado debe ser pagado, remunerado. ¿Por qué?
porque es la única manera en un contexto como el que tenemos de que sea reconocido, de que sea visibilizado, ¿no? Que realmente tenga que ver con un reconocimiento del valor en un sistema capitalista de esta actividad. Por tanto, ella habla de considerarlo como un trabajo, pero un trabajo que es desgenerizado, es decir, no solo las mujeres deben cuidar, y además desnaturalizado. No todo el mundo está capacitado o capacitada para cuidar. Quiere decir que el cuidado en algún punto tiene que ser enseñado. En algún punto hay que aprender a hacer algo que es complejo, ¿no? Otras autoras, como Joan Tronto, dirá que el cuidado no es solo una relación entre tú y yo, una relación dual, sino que se entiende también en forma de relaciones con el entorno, con los objetos, con la naturaleza, en las instituciones. Tiene que ver con una amplia gama de cosas, por ejemplo, con las actividades de maternaje, pero también con el cuidado preventivo, hospitalario, o con educación, servicios sociales, trabajo social, urbanismo, ecología. Todas estas campos, dijéramos, están o pueden estar atravesadas por la lógica del cuidado o no. Hay entornos que cuidan y entornos que no, que están llenos de ruido, de contaminación, no se puede caminar, son entornos hostiles para con la vida. Entonces, el cuidado tiene que ver con todo, no solo tiene que ver con una relación dual. Y esta manera de comprenderlo pues permite que nos preguntemos, por ejemplo, cómo las instituciones nos cuidan o nos violentan, o cómo, si queréis, incluso las empresas cuidan a sus trabajadores o los violentan. Y, por tanto, permite de alguna manera, o podría permitirnos, a que revisáramos todas las instituciones democráticas y que pudiéramos pensar el cuidado en sentido amplio, como llave de cambio social. En el sentido de que si aquello que organiza nuestras sociedades ya no es el capital, ¿no? Que el capital, en la lógica extractivista de rentabilidad, de explotación, etcétera, es la que marca, ¿no?, la tendencia, las formas de relacionarnos, si en vez de ser eso fuera el cuidado, probablemente haríamos de este mundo un mundo más amable, no solo, sino que en realidad obturaríamos el propio desarrollo del capitalismo. Quiero decir que al capitalismo no le interesa mucho esto que estoy diciendo. Al capitalismo difícilmente le va a interesar el cuidado, porque el cuidado se hace cargo de la vida y la vida requiere de unas condiciones que son contrarias, colisionan directamente con el capital. Volviendo a Kitai, ella afirmará que la dependencia no es fruto de ninguna construcción social. Interesante, porque los estudios críticos de la discapacidad lo que venían diciendo es que la discapacidad y la dependencia se construye socialmente, ¿no? A partir de las miradas sociales, a partir del lenguaje, las formas de nombrar, a partir del tipo de instituciones que tenemos, fabricamos algo que no estaba allí, que es la discapacidad. Ella dirá que la dependencia no tiene nada de construcción social, porque dirá que a su hija, si nadie le da de comer, moriría, y que eso no tiene nada de construcción social. Ahora bien, lo contrario, dice, la independencia sí que es un tipo de construcción social. La independencia afirma que la independencia es una abstracción de todas las diversas formas de dependencia que decidimos ocultar, todos y todas. Es decir, a partir de la ocultación sistemática de distintos tipos de dependencia, en general, de todas y todos, fabricamos una idea de independencia como algo posible, ¿no? Entonces dice que es muy problemático el enfoque que exalta la independencia como camino hacia la vida digna, lógicamente, y la dependencia como una especie de condición denigrante, ¿no? Y este tipo de ideas son las que generan violencia contra justamente las personas que de un modo u otro van a ser categorizadas como dependientes, o que encarnan más la dependencia, o que es una dependencia más visible. Entonces, al denigrar la dependencia se denigran también los cuidados, inevitablemente, ¿no? Ello explica parte de la subalternización de las cuidadoras.
Entonces, la autora dirá que una ética que ponga la autonomía en primer término, eclipsando la realidad de las dependencias, es problemático, ¿no? Y sigue diciendo, ¿no? Si no es mejor, en vez de estar tan obsesionadas con el tema de la autonomía, si no es mejor reconocer todas las dependencias o la dependencia como una condición humana. Fijaos que eso pues cruza con el tema de la vulnerabilidad como condición humana. Si no es mejor reconocer esto, ¿no? Una característica de la vida, en definitiva, y desarrollar relaciones que sean atentas y respetuosas, y podríamos añadir que tengan que ver con la responsabilidad para con el cuidado del otro, ¿no? Entonces, así concebimos que todas las personas entran y salen de relaciones de dependencia en su vida a lo largo de la vida todo el tiempo, ¿no? A través de diferentes etapas de vida y tal. El hecho de que las personas o algunas personas con cuerpos y mentes distintas sean, dijéramos, estén más asociadas a la dependencia, es un error, entre otras cuestiones, porque la discapacidad no es el caso especial o la excepción, tú eres la excepción. No, lo que ocurre es que se ocultan muchas otras formas de dependencia y además se normalizan algunos apoyos y se excepcionalizan otros apoyos. Digamos que algunos apoyos son excepcionalizados, y cuando digo excepcionalizados me refiero a problematizados. En cambio, muchos otros apoyos que recibimos todas y todas todo el día, desde que nos levantamos hasta que nos acostamos, no son un problema, parece que no, que parece que no estén esos apoyos, y sí que están. Desde que me levanto hasta que me acuesto recibo apoyos. De hecho, hoy he recibido un montón de apoyos para llegar aquí, ¿no? Por tanto, significa todo esto que al final esto que llamamos la discapacidad pues no es más que una posibilidad inherente en la vida de todas que además vamos a vivir en algún momento. Desde esta perspectiva, las sociedades, pues decíamos, deberían poder estructurarse las sociedades para atender a lo humano, su conjunto, entendido lo humano desde aquí, lo cual conlleva una revisión de la definición de lo humano. Y lo que comentábamos antes en la entrevista, ya no pensamos a lo humano desde esa idea de la autonomía moral kantiana, erecta, que se sostiene por sí misma, sino desde una lógica de inclinación, de disposición hacia el otro. Adriana Cabarero, en un trabajo maravilloso que se titula La inclinación, coge, ¿no?, de referencia una nueva geometría para lo humano, que es este arquetipo de la madre cuidadora inclinada hacia el infante, como esa idea de disposición y de cuidado hacia el otro. Ahora se trataría un poco de coger esta idea de la geometría de la inclinación y aplicarla a lo colectivo, a lo social, ¿no? Y ver si por ahí, si practicando otra geometría, podemos ayudar un poco a esa revisión de definición de lo humano. Vale. Kitai también dirá, en continuidad con todo esto, que muchas veces pensamos la autonomía y la independencia como si fueran excluyentes, ¿no? Como si eres una cosa o eres otra cosa. Y no son elementos contrarios, no son elementos irreconciliables, sino que muchas veces conviven y se rearticulan a lo largo del día o a lo largo de la existencia, ¿no? Y para explicar esto, ella habla de, se inventa un concepto que es el de dependencias gestionadas, para referirse a la aceptación de algunas dependencias, ¿no? Por tanto, de los apoyos que necesitamos para poder ejercer otras actividades de un modo, si queréis, más independiente, ¿no? Dice, con sus palabras, dice, tal vez usted tenga dificultades para subir escaleras y queda como exhausta subiendo aquellos escalones en vez de permitir pues que alguien le ayude.
eso hará que usted tenga menos tiempo y menos energía para hacer las cosas que son importantes para usted. Entonces, el buen cuidado, dice, puede precisamente suministrar una serie de apoyos para que las personas puedan gestionar las dependencias y por ahí ganar más tiempo y calidad de vida para hacer aquello que para ellas es valioso. Otro ejemplo sobre esto. En una comunidad de personas con diversidad intelectual, una de las educadoras se da cuenta que una persona residente que tiene 70 años se ha dejado la chaqueta arriba, en el piso. Y le dice, medio increpa, le dice, ¿cómo que te has dejado la chaqueta? Ves a buscar la chaqueta. Esta persona tiene dificultades de movilidad, es mayor, etc. Ir a buscar la chaqueta le supone mucho. Otra educadora le dice literalmente, ¿qué te has pensado? ¿Que estás aquí para educar a alguien? Esta educadora en realidad le estaba diciendo que su función era el apoyo para que él pudiera ganar un tiempo de valor en su vida y no esa especie de corrección, ¿no?, sobre un olvido en este caso. Es decir, que de alguna manera se trata de recibir la ayuda necesaria para que se tenga ese tiempo y esa energía para hacer aquello significativo, que en realidad es lo que hacemos todas las que podemos, es decir, ganar tiempo para aquello que es valioso, ¿no? Hay otros ejemplos de eso, ¿no? Kitai dice, por ejemplo, ¿por qué insistimos en que alguien aprenda a atarse los zapatos cuando tiene problemas de motricidad, cuando existe el velcro? Otro ejemplo de una amiga mía que tiene esclerosis múltiple, anda en silla de ruedas y cuando era joven, pues el médico le explicó a la familia que ella tenía que andar con las, ¿cómo se llama?, con las muletas para mantener la movilidad, era muy importante, y los padres pues le insistían en que tenía que andar con las muletas y ella pedía por favor que le compraran una silla de ruedas. Y ellos, pues claro, evidentemente los padres intentaban hacer lo que los médicos dijeron. Ella, no sé cómo, ahorró dinero, se compró una silla de ruedas y la escondió en el parking donde tenían el coche, porque sabía perfectamente que ese instrumento le iba a permitir justamente ganar tiempo y libertad, ¿no? Bueno, esto. Es decir, que el cuidado tiene que ver también con, dijéramos, ¿cuál es tu necesidad? Y yo estoy para apoyar aquello, no para discutir aquello, ¿no?, que es lo que mayoritariamente muchas veces algunos profesionales hacen. En relación al concepto de interdependencia que comentamos, interdependencia, que es cercano al de ecodependencia, bueno, solo comentar que Kitai lo que viene a decir es que está muy bien que hablemos de interdependencia porque nos da, dijéramos, otra panorámica sobre las relaciones, que seamos cuidadosas con esto porque quizá es otra manera de querer correr demasiado y saltarnos otra vez esas dificultades sociales que tenemos con la dependencia. Ella insiste en que nos centremos en la dependencia y que dejemos de querer precipitarnos a correr hacia otro lado porque quizá eso tiene que ver con otra vez ocultar esa condición humana poco popular, dijéramos. Kitai también hablará de otro concepto que utiliza, inextricablemente dependiente. Simplemente lo que señala aquí es que nos vamos a poder librar de algunas interdependencias, pero que no nos vamos a poder librar nunca de todas las interdependencias que establecemos, ¿no? Y nada, dejar de obsesionarnos con la independencia y centrarnos y esforzarnos en cómo gestionamos nuestras dependencias a nivel social. ¿De acuerdo? Fijaos que esto colisiona mucho con, por ejemplo, estas corrientes transhumanistas que lo que pretenden es mejorar la especie humana, aumentar las capacidades de la especie humana para, dicen, trascendernos a nosotras mismas como humanos y correr no sé hacia dónde. Es lo que, ¿no? Hay toda esta corriente que lo que está planteando es justamente todo lo contrario. En este caso, en realidad, nos estamos centrando más en aceptar el límite, aceptar la fragilidad y, en realidad, aceptar el límite tiene que ver también con olvidar esta idea del desarrollo
hasta el infinito humano, ¿no? Más bien un repliegue, más bien un repliegue hacia una actividad más sostenible y una manera de pensarnos que sea más sostenible también para el ambiente. Bueno, otra cuestión que plantea esta autora es una crítica o lo que plantea es la centralidad que puede tener el concepto de agencia, es decir, el hecho de que quizás es interesante que podamos considerar la autonomía como esa agencia, entendida como esa voluntad de afectar al mundo y al otro, ¿no? Ella dice que cualquier persona, en el nivel que sea, tiene capacidad de agencia, entendida la agencia como esa afectación al mundo y a los demás que cualquier persona ejerce, ¿no? Que si entendemos la autonomía así, ok, pero que normalmente pues no se entiende desde aquí, sino que se entiende como una especie de capacidades internas que tenemos, no se sabe de dónde vienen, ¿no? Que hace que seamos dependientes. Eso es problemático porque justamente pues muchas situaciones no van a poder responder a esta definición. Y que entonces lo interesante aquí es quizá poder pensar esta autonomía desde esta idea de agencia como voluntad de afectar al mundo y por tanto pensarla de modo relacional. Es decir, ya no, mi autonomía no va a depender de mi capacidad, de mi supuesta esencia interna, sino de los modos en que me relacione con los demás, ¿no? Vale, no sé cuánto rato llevo. No, lo digo porque, claro... Vale, bueno, sigo un poco. Por tanto, de todo lo dicho, una idea importante es que la dependencia no es necesariamente un bien, pero tampoco es necesariamente un mal. Es una condición humana. Una condición humana, además, que está ligada a la relación, a lo relacional. Por tanto, convoca al encuentro, ¿no? Entonces, la cuestión es permitir que las personas prosperen, cualquiera que sea el modo en que tengan de prosperar. No es que pueden o no pueden hacer, ¿no? Ella dice, no importa lo que mi hija puede o no puede hacer, importa pues los apoyos que necesita justamente para ampliar esa agencia y esa voluntad de incidir en el mundo en el que vive, ¿no? Otros modos de entender el cuidado, que en este caso vienen de los estudios de ciencia y tecnología, son los que plantea Winans y también Joan Moya. Voy a explicar ahora dos autoetnografías para que se entienda. En Cataluña tenemos una cosa que se llama, es un proyecto de vida independiente dirigido a personas con diversidad intelectual. Es un proyecto que ya tiene mucho recorrido, de la Fundación Catalana Síndrome de Down. Y Joan Moya hizo una etnografía en estos pisos y se dio cuenta que en estos pisos operaba lo que llamó una autonomía asegurada, una autonomía emancipada y una autonomía sincronizada. Ahora explico. ¿Qué es lo que sucedía? En los procesos de vida independiente de las personas con síndrome de Down, resultaba que las familias pues obstaculizaban los procesos de vida independiente. Estaban tan preocupadas y querían proteger a sus hijas que, de alguna manera, sin darse cuenta, pues impedían que esos procesos avanzaran, ¿no? A su vez, las personas que participaban, pues necesitaban que se garantizaran escenarios donde pudieran escoger libremente muchas cosas, ¿no? Desde la decoración de los pisos hasta quién iba a vivir, etcétera, etcétera. Entonces, los profesionales se dieron cuenta de eso y, en definitiva, lo que hicieron fue desplegar apoyos para las familias, que es lo que se entiende como autonomía asegurada, es decir, desplegar una serie de elementos en esos escenarios que tranquilizaran a las familias y a la vez desplegar otro tipo de apoyos que garantizaran la autogestión, la autonomía y la capacidad de decisión de las personas. Y al resultado, a ambas autonomías,
esta sincronización de autonomías, la llamo autonomía sincronizada, ¿no? Una especie de equilibrio entre ambas que garantizaba pues, que los procesos de vida independiente se llevaran a cabo de un modo adecuado. En definitiva, lo que nos decía es que la autonomía resultante de las personas con síndrome de Down no era una autonomía que dependiera de sus capacidades, sino de la buena sincronización de esos apoyos, unos más dirigidos a que las familias estuvieran tranquilas y otros más dirigidos a garantizar la libertad de decisión, etc. Lo que implica esto fundamentalmente es que la autonomía no depende de ti, sino que depende de unos ajustes que se van a hacer en esos escenarios donde se van a jugar los apoyos, y que eso es el cuidado, un cuidado, dijéramos, en red, si queréis, un cuidado entendido de un modo más amplio que una simple relación directa uno a uno. Lo voy a dejar aquí para que podamos hablar un poco. Ok, pues muchas gracias, Asun. Ahora abrimos un espacio para preguntas, comentarios. Aquí todos los que nos acompañan de manera presencial y también para quienes están en el Facebook Live, para que puedan escribir ahí en el chat, y aquí hacemos públicos, al público que está aquí ya sus preguntas y comentarios. Creo que ha habido pues muchas ideas, ¿no? Así como es Asun, como ametralladora, digo yo, ¿no? O como me hizo recordar sí, ¿no? a Nietzsche, con eso de su filosofía a martillazos, ¿no? O sea, así como, dale, ¿no? Ahí les va. Pero creo que, entre otras cosas, es como un posicionamiento, desde luego, con toda esta carga, teórica, epistemológica, pero también política, ¿no? De un posicionamiento político respecto al cuidado y a como parte de nuestra condición humana, constitutiva, ¿no? Igual que lo que en la ocasión anterior nos traías con la idea de vulnerabilidad, de lo que somos vulnerables y tenemos necesidad del cuidado, ¿no? Entonces creo que ha sido, nos interpela, pues, particularmente la idea sobre la crítica a la perspectiva de los estudios de discapacidad crítica, que ahorita a lo mejor volvemos. Pero bueno, no sé si alguien quiere empezar sus participaciones con preguntas, comentarios. Tenemos aquí compañeros de la universidad que estudian o han egresado de la universidad, estudiantes, profesores, compañeras de CEINAC, bienvenidas, allá también, que es una asociación muy importante en nuestro estado que desarrolla proyectos de educación, defensa y promoción de derechos humanos. Entonces les agradecemos mucho que estén aquí también con nosotros. Gracias. Entonces, pues adelante. ¿Quién quiere empezar? Todas de golpe no, ¿eh? Pues yo creo que va a ser necesario que pasen o que nos ayuden a hacer llegar el micrófono para que quienes nos siguen en la transmisión en vivo puedan escucharles también, por favor. Yo ayudo. ¿No? No. Bueno, entonces yo. Bueno, me quedé pensando un poco, me vino a la memoria cuando hablabas de sobre la moralidad de las mujeres frente a la moral de los hombres, el desarrollo moral, y me quedé pensando cómo en las evaluaciones de la inteligencia estándar, imagínate evaluar la inteligencia,
con estas pruebas estandarizadas, y me vino a la mente, bueno, hice psicometría también, ya me confesé ayer y ahora sigo mi confesión. Y entonces, en este proceso de evaluación de la inteligencia, se me vino a la mente una pregunta que más o menos recuerdo así en las escalas Wechsler, para los niños de primaria, bueno, más o menos, el WISC-RM, ¿no? Que es más o menos para la etapa de la primaria. Y entonces hay una pregunta que dice, si quieres darle dinero o donar algún apoyo, específicamente creo que sí se habla de apoyo monetario, a una persona que vive en la calle, bueno, no recuerdo cómo está planteado, pero se refería a eso, ¿a quién se lo donas? ¿Se lo das directamente a la persona o a una institución que se dedica al apoyo, al cuidado y al apoyo de las personas? Obviamente la respuesta que estaba mayor puntuada es aquella de se la doy a una institución y no a la persona directamente, ¿no? Entonces me hizo recordar un poco ese asunto, como en el proceso de quiénes elaboraron o desde qué lugar, desde qué escuelas y desde qué posiciones se juega y se construye esta idea de la evaluación de la inteligencia, ¿no? Y con estas cosas que tiene que ver con el asunto moral también y cómo se evalúa lo que es mejor o se puntúa mejor que otra cosa. Bueno, eso lo recordé. Y estaba pensando a propósito de la entrevista que hicimos hace un rato y lo que acabas de tocar sobre esta geometría ética de la inclinación, me quedé pensando desde hace un rato, Asun, cómo este asunto de la ética de la inclinación, de esta disposición de la madre, ¿no? En contra de esta idea kantiana de la rectitud, la erección, pues, y que tiene que ver con el individuo, con lo individual, hacia esta disposición geométrica, corporal, de inclinación de la madre cuidando a la cría, al cachorro, o cachorra, pues. Y entonces pensaba cómo en este proceso del cuidado, que es en compañía, la madre y la cría, pero creo que hay un asunto también como esa cría allí y ese cuidado también cuida a la madre de alguna manera, ¿no? Pero luego cómo se le va dando la vuelta en este proceso social que se va convirtiendo de este cuidado mutuo en compañía, cómo se va convirtiendo en un asunto de responsabilidad única, incluso individual, de la madre o de la figura y entonces, bueno, nada más pensaba eso y a ver si quieres como comentarnos un poco más al respecto, y me parece una idea muy potente para seguir pensando este asunto de la ética del cuidado. Muchas gracias, Asu. Bueno, no es casualidad que el cuidado se ha ejercido mayoritariamente por las mujeres y que las mujeres estén en una situación de desigualdad social. Es decir, lo que dicen algunas colegas feministas es que justamente invisibilizar el cuidado permite dos cosas. Una, dar la vida por hecha, como si no tuviera como si no requiriera ningún tipo de condición, y que eso es lo que justamente le interesa al capitalismo. Porque si reconocemos que la vida necesita ser sostenida y cuidada y acompañada, rápidamente nos daremos cuenta que el tipo de organización social que tenemos montado no garantiza que eso ocurra, ¿no? Aparte de que tiene un coste económico. Es decir, lo que se plantea es que el hecho de que las mujeres cuiden en el domicilio y de modo invisibilizado permite que otro no lo haga. Permite que otro tenga más
capacidad de maniobra y se pueda pensar más como un sujeto productivo que sí tiene un valor para el mercado. Entonces, claro, aquí la cuestión es que todos los trabajos sobre los cuidados, de alguna manera, tienen que poder pensar también en cómo vamos a hacer para que exista una distribución más equitativa de los cuidados, un reconocimiento que también, aunque no nos guste mucho, tiene que ver con el valor monetario, porque está coparticipando del Producto Interior Bruto de los países, y aunque no tengamos que reducirlo a eso, sí que es necesario reconocerlo, yo creo también, ¿no? No sé, en el campo de la salud mental, por ejemplo, sabemos que quien cuida a las personas en situación de sufrimiento mental, el 85% son mujeres, el 90% de este 85% son madres, cuidan aproximadamente unas 60 horas a la semana durante, no sé, 30 años, sin ningún tipo de apoyo, sin ningún tipo de reconocimiento, simplemente por algo que tiene que ver con el mandato de género femenino. Es decir, el hecho de ser mujer ya va muy unido a tú vas a ser la cuidadora de la familia, ¿no? Y deberíamos justamente poder desarticular esto, entre otras cosas, porque eso no permite ejercer un cuidado razonablemente adecuado. De lo que he comentado, una de las cuestiones importantes que se desprende sobre todo de la etnografía de Joan Moyà, de este modo de entender el cuidado como una serie de ajustes de apoyos, es que estos ajustes y estos apoyos no deben solo favorecer a la persona supuestamente que está en el centro del cuidado, sino también a los cuidadores, al resto de sujetos. Quiere decir que un cuidado va a ser un mal cuidado si tú te acabas quemando, si tú acabas sobrecargada, si tú acabas... se tienen que organizar esos apoyos de un modo que sea adecuado para que también quien ejerza el cuidado, dijéramos, se sienta a su vez sostenida. Y eso inevitablemente pasa por una red de apoyos, por una red de sostén organizada, seguramente puede estar organizado por los profesionales. En el campo de la salud mental, pues últimamente estamos un poco pensando en por qué razón no, pues la práctica clínica en los recursos de salud mental no se organizan a partir de estas redes de apoyos que habilite una serie de agentes del territorio, de las redes formales, informales, que los organice para sostener a las personas del modo en que las personas quieran ser sostenidas y hasta donde quieran ser sostenidas. Pero... Bueno, buenas tardes otra vez. Me da otra vez mucho gusto saludarla y escucharla, sobre todo, porque, en primer lugar, porque yo vengo arrastrando algunas preguntas que usted me responde de manera maravillosa y a mí me encanta eso, ¿no? Al momento en que usted dice el cuidado debe ser enseñado, pues ya me hace levantarme por ser docente. Soy docente de educación secundaria y ¿cómo puedo enseñar a cuidar? ¿No? ¿Cómo puedo enseñar a cuidar? Soy docente de educación secundaria, o sea, decía usted las circunstancias, las condiciones, cómo poder ver todo, ¿no? Pienso que nuestro rol de docentes estamos trabajando la idea de comunidad en las escuelas desde los derechos, por ejemplo, ¿no? Pero siento que nos quedamos cortos en el hablar de libertad, de democracia, de igualdad, por el sentido en el que los estamos trabajando. Y entonces me pregunto, bueno, ¿podríamos entonces empezar a trabajar las nociones de la otredad, de la alteridad, de la diferencia, de la dependencia, del cuerpo, de la autonomía, todas estas nociones
no como conceptos, sino como nociones más amplias. Y cómo generar la comunidad, ¿no? Joan Melick dice que la ética es la respuesta a la demanda del otro en una situación de radical excepcionalidad. Y para pensar en el otro, para responder a la demanda del otro, nos invita a ser compasivos, ¿no? Y la compasión entendida como que es esa capacidad de responder a la demanda del otro. Y entonces yo digo, bueno, ¿cómo con mis alumnos podría trabajar que respondan al otro? ¿Cómo nosotros en nuestra vida diaria podemos responder al otro? Necesitamos sentir un vínculo, porque si no, no respondes al otro. Y entonces no lo cuido. Y ayer que me retiraba yo de la presentación del libro, que recomiendo también a todos, Soltar amarras, decíamos en el camino mi esposo y yo, bueno, ¿qué nos vincula? Pero un vínculo que de verdad sea profundo. Y encontramos que en sus palabras el sufrimiento nos vincula. Entonces, ¿cómo trabajar también esta noción de la unión que tenemos a partir del sufrimiento? Ahí sí somos iguales en que todos hemos sufrido en diferentes circunstancias y eso nos une y tal vez ese podría ser un punto de partida, de entrada, una puerta, ¿no? Entonces, primero, otra vez, muchas gracias por todo lo que me hace reflexionar, pensar para mi práctica y para mi persona y mi vida. Y segunda, como qué otras cosas podrían vincularnos de manera profunda para que yo pueda cuidar al otro. Sí, gracias. Pues muchas gracias por tus preguntas y tus comentarios. Bueno, esto que decías del sufrimiento como algo que nos une, ¿no? Como algo que puede permitir armar comunidad. No todas están de acuerdo con esta... Yo sí, pero, por ejemplo, Rosy Braidotti lo que hace una crítica de esto que decimos nosotras, de ¿no? Bueno, repensar lo humano y las formas de organizarnos, justamente involucrando ese aspecto de vulnerabilidad, de sufrimiento, etc. Ella lo que plantea es que tenemos que ser capaces de convocar lo colectivo, lo comunitario, desde otro lugar. Claro, entonces ya no sabemos qué lugar. En cualquier caso, lo digo porque hay posiciones al respecto, bueno, pues que se apartan un poco de eso, que también son feministas, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso es la mía, indiscutiblemente. Y también contrastada con la realidad, ¿no? Yo participé de un proyecto, el proyecto Vulnus, que está, bueno, mínimamente, brevemente explicado en uno de los libros, el de la insurrección de la vulnerabilidad, y durante los procesos de co-creación artística, las discusiones que se armaban allí alrededor de estas cuestiones del sufrimiento eran inacabables. ¿Inacabables por qué? Inacabables porque todo el mundo tenía algo que decir y que aportar, porque es algo que todo el mundo ha transitado en algún momento o de alguna manera o desde algún lugar, ¿no? Y que por lo tanto convoca. Por lo tanto tiene que ver con un común que nos pone a pensar colectivamente y también a gestionar colectivamente, ¿no? El tema de la educación. Bueno, la educación también la podemos definir. La educación es fundamentalmente insistir en el hecho de que hay un otro, y tú tienes que poder desarrollarte como sujeto incorporando a ese otro, entendiendo que hay un otro, que tú no puedes ir por ahí, ¿no? Tú primero y después tú, ¿no? Como van algunos, ¿no? Lo cual les hace absolutamente incompetentes para cuidar, ¿no? Lo que comentaba. Entonces, ¿cómo poder anunciar que hay un otro? Todo el tiempo, además, hay un otro, desde que te levantas hasta que te acuestas, ¿no? Nell Noddings, que es la otra autora que había comentado, ella había profundizado un poco más en el tema de la enseñanza
Y más o menos, bueno, viene a decir que no se trata tanto de trabajar principios de orientación moral así, en el terreno teórico, ¿no? Sino de practicar el cuidado, no solo de practicarlo los alumnos, sino sobre todo los docentes y la propia institución. ¿Cuál es el clima de la institución? Porque igual a veces nos encontramos que queremos plantear no sé qué temas de cuidado y resulta que la institución tiene un funcionamiento absolutamente contrario y violento, ¿no? Entonces habría que revisar estas cuestiones. En cualquier caso, sí que sabemos que en educación mayoritariamente se aprende lo que se ve, no lo que se lee, no lo que se escucha. Entonces, debería haber una coherencia entre lo que explicamos y luego cómo nos orientamos, ¿no? Qué es lo que hacemos, cómo cuidamos o no los unos de los otros, docentes, estudiantes, etcétera. No sé por ahí si te sirve un poco. Es que está la transmisión en vivo, porfa. Gracias. Hay dos, me desencadena como una serie de reflexiones lo que acaba de preguntar la compañera, y una de ellas es este vínculo a partir del sufrimiento, ¿no? Y me quedo pensando, por ejemplo, en las madres de la Plaza de Mayo, que están vinculadas, o las madres que en México están vinculadas a partir de la búsqueda de sus seres que han perdido, ¿no? Y que han formado colectivos, y que además sí están vinculadas a partir de los cuidados, dijéramos, se cuidan unas a las otras o a los otros, digamos, y que eso ha permitido, dijéramos, efectivamente generar una comunidad. Me genera como conflicto pensar en que las comunidades pueden aglutinarse de esta manera, y que el cuidado surge justamente de estos vínculos de solidaridad, ¿no? Sin embargo, sí están trabajando y están generando esta condición del cuidado. Pero también creo que a la par que puede haber este vínculo de afectividad en términos del dolor, creo que la otra también tenemos que propiciar que los vínculos y los cuidados surjan como de espacios de la alegría, del placer, dijéramos, ¿no? Como de esta condición del gozo, que también puede ayudarnos a llevar y a construir como otra condición del cuidado, como una construcción social del cuidado, como no solo entre mujeres, dijéramos, lo ideal fuera entre hombres y mujeres, podemos partir de las mujeres, generalmente lo hacemos, ¿no? Como de generar redes de mujeres, pero me parece que también tienen que surgir del placer y del gozo. Bueno, gracias. Sí, totalmente. Yo creo que lo que convoca, lo que está en el centro y convoca la comunidad, o debería convocar la comunidad, es la vulnerabilidad, porque la vulnerabilidad es la posibilidad de ser dañadas, pero también de ser cuidadas. El sufrimiento no deja de ser, pues, la consecuencia de algún tipo de violencia, ¿no? Que evidentemente estas redes están y tienen que seguir estando porque ayudan y porque permiten a la gente sostenerse. Pero el centro para mí que convoca es la vulnerabilidad, que no tiene por qué ser el sufrimiento. Es decir, tiene que ver con el cuidado, fundamentalmente, ¿no? Es la interpelación ética frente a la vulnerabilidad, es el cuidado, ¿no? Es a lo que estamos llamadas, justamente. Y el sufrimiento, pues, es lo que se puede evitar precisamente si hay una trama de cuidados que dé respuesta a la vulnerabilidad de una forma razonablemente adecuada. Gracias. Bueno, pensaba, Asun, en de esto último, que me resonaba la idea de sí, cuando hablamos de vulnerabilidades, como me siento vulnerable ahora mismo en mis prejuicios, pero cómo me siento o lo pienso, ¿no? O sea, como otra vez esta idea que leí de Jordi ¿cómo? Planella, que colabora también en este equipo allá en
la Universidad de Cataluña, de cuerpos que hablan o discursos somáticos, no sé cómo decirlo, él habla algo así, ¿no? O sea, como esta dificultad de hablar y del cuerpo, ¿no? Del pensar y el cuerpo al mismo tiempo, y si todo está implicado al mismo tiempo, ¿no? O sea, no podemos como separar lo que sentimos, lo que pensamos en esta idea de... Y entonces estos cuerpos, ¿cuál es la idea? ¿Por dónde están estos caminos de la resistencia también? O sea, porque sí implica cómo me siento, ¿no? Hasta vulnerable por una mirada, por un gesto, ¿no? Y luego cómo me pienso y cómo mi cuerpo también responde, y cómo hacer hasta este embate de este mundo donde lo que vale es lo que cuesta, lo que se puede comprar, ¿no? Lo que puedo demostrar, toda esta idea de uno mismo como mercancía, yo cómo me puedo vender, etcétera. ¿Cómo hacer para que nuestros cuerpos resistan, ¿no? a este embate del tipo de sociedad que vivimos, ¿no? Entonces, ¿cómo le hacemos? Para sí, o sea, me reconozco vulnerable, me siento vulnerable, pero ¿cómo hacer para que mi cuerpo en estas éticas del cuidado, cómo hacer para que nosotros podamos entonces establecer límites, para establecer formas, marcos, ¿no? O sea, porque vivimos en esta sociedad, ¿no? Y yo creo que difícilmente va a cambiar en poco tiempo. Pareciera más bien como que miramos la catástrofe, ¿no? Y estamos dentro. ¿Cómo le hacemos, Asun? ¿Tú qué piensas o de lo que han trabajado ahí con los grupos donde ustedes intervienen? A ver, yo creo que ahora estamos haciendo algo ahora mismo, que es pensar en el tema para tener una posición crítica al respecto. ¿Cómo hacemos para resistir a los embates neoliberales y de apología de la independencia? En primer lugar, teniendo claro que es una ficción. Es decir, que seguramente nuestra vida sería mucho mejor si contáramos con redes de apoyo. O sea, yo estoy convencida que articular redes de apoyo es un acto político. Es un acto político porque va a permitir, pues, que, en primer lugar, minimizar el aislamiento social en el que vivimos, esta cuestión individualista en la que estamos, ¿no? Y compartir lo que consideremos que tengamos que compartir, y convencerse de determinadas cuestiones, ¿no? Realmente, o sea, una cosa es pensar que, lo que decíamos antes, ¿no? ¿Por qué los centros comerciales se llenan? O sea, ¿qué va la gente a hacer en un centro comercial todo el día? Eso tiene que ver con el capital. No hay espacios de encuentro humano donde podamos hacer otras cosas. No sé, platicar, yo qué sé, tocar la guitarra. Hay espacios de encuentro en los que no sea necesario consumir. Uno de los problemas, decíamos, justamente pensando en estas redes de apoyo o pensando en la responsabilidad ciudadana solidaria para con el otro, uno de los problemas es que la gente mayoritariamente, mucha gente tiene la disposición de ayudar, tiene la disposición de estar. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Al menos en Cataluña, no sé aquí, lo que ocurre es que no hay espacios. No hay espacios donde ejercer esa responsabilidad porque son del mercado o son del Estado. No hay espacios colectivos. El espacio público está completamente pensado para transitar, no para encontrarse. Entonces hay algo del orden de la recuperación del espacio que pueda permitir el ejercicio de responsabilidad, que de alguna manera puede permitir a su vez tramar otra lógica en la relación, pensar en redes de cuidados, etcétera, etcétera. Y eso para mí es un acto político. Recuperar espacios autogestionados, colectivamente, comunitariamente. Tenemos quién, Dalia, luego Miguel, allá atrás, y luego, ¿quién más levantó? ¿Quién más? Rafa, y luego Rafa, y luego José.
Hola, buenas tardes. Muchas gracias por su ponencia. Tengo una duda. ¿Cómo es el autocuidado de las familias? Porque me he puesto a pensar que no todas las discapacidades generan una independencia total de las familias. Depende de la discapacidad la independencia. Y el otro, si tiene estudios con migrantes, ¿cómo incorporarlos a esta cultura del autocuidado y de la revolución de los cuerpos cuando vienen de una cultura distinta? ¿Y cómo intervienen esas costumbres o culturas que traen los migrantes? No sé si tengan estudios al respecto, y cómo los introducen a toda esta cultura del cuidado y de esta visión que tienen en Cataluña. ¿De una vez? Justamente muchas familias están muy sobrecargadas, lo que decíamos antes, ¿no? Y por esa razón, la manera de solucionar la sobrecarga que sufren muchas madres, mayoritariamente son madres que se hacen cargo de sus hijos e hijas, es articular un trabajo en red desde los dispositivos formales, desde esas redes formales en las que hay profesionales. Es decir, los profesionales mayoritariamente trabajan individualmente. Yo creo que eso tiene que cambiar. Y hay que poder pensar en lo que decía antes, cómo trabajamos en red, cómo activamos agentes de la comunidad, del territorio, formales y no formales, y las ponemos a disposición de esa persona en particular, de un modo que no todo dependa de la madre. Y eso es un trabajo que tienen que poder impulsar los profesionales. El proyecto que me sirve de referencia para pensar esto, o el modelo de trabajo en salud mental, es el que se conoce como diálogo abierto, que está mucho más extendido en Finlandia, en el norte de Europa. En Cataluña se ha empezado a hacer, y fundamentalmente tiene que ver con reunir a la familia, a otros agentes que son relevantes para la persona, y entablar unas reuniones en las que se dialogan una serie de cuestiones vinculadas a los procesos de tratamiento. Yo pienso un poco en ese ejemplo también para otras situaciones de discapacidad. Es decir, en esta línea que comentaba también de los proyectos de vida independiente, ¿qué agentes son relevantes en el territorio, en la vida, en el círculo social de esa persona? ¿Con quién tiene vínculos? ¿Quién podría formar parte de ese escenario de cuidados? Repartamos las responsabilidades, definamos las tareas, definamos un plan de cuidados, un acuerdo de cuidados a partir de las preferencias de las personas y de las necesidades de los cuidadores y las cuidadoras. Gracias. Nuevamente, buenas tardes. Yo no sé por qué seccionamos el día en buenos días, buenas tardes, buenas noches. Que la pasemos bien, eso pudiera ser como que más importante, ¿no? Entonces, pasémosla bien. Bueno, yo recuerdo que Deleuze en algún momento, cuando escribió sobre darle sentido a algo, hacía referencia a designación, a manifestación, a significación y a un acontecer. ¿A ti te parece que la ética de los cuidadores estaría centrada en ese acontecer deleuziano? Sería como una primera posibilidad de diálogo. La segunda es desde la crítica de la razón lúdica, un banquete a lo que me gusta leer. No sé si sea un buen libro, pero yo lo disfruto. Ahí Holzopfel, como diría Carlos, pido disculpas al intérprete, dice que hay que suspender el imperio de la razón suficiente. Y cito, dice, el juego, la fiesta, el arte, la música, las experiencias llanas y simples en las que el otro se apodera de mí. En este sentido, ¿a ti qué te parece que pudiera colocarse en esta formación del cuidador los lenguajes artísticos? Gracias. Bueno, justamente en relación al lenguaje artístico,
el tema de la vulnerabilidad yo lo exploré a partir de un proyecto de co-creación en artes vivas, que lo que pretendía era poner el cuerpo y ponerlo de un modo en el que se pudiera aproximar a algo del orden de la vulnerabilidad, del encuentro con el otro, y escuchar un poco el cuerpo y lo que acontecía para poder abrir otras preguntas, otros modos de pensar lo que venía sucediendo, ¿no? Entonces yo creo que el lenguaje artístico puede permitir ensayar tentativas nuevas, a abrir otros escenarios donde podamos pensarnos de otros modos distintos, y también puede permitir experimentar el cuerpo y habitar el cuerpo de un modo nuevo, si queremos, ¿no? Porque yo creo que una parte importante del esfuerzo por redefinir lo humano, volver a pensar lo humano, va a pasar necesariamente por repensar el cuerpo y los modos de habitar el cuerpo y los modos de tratar el cuerpo que hemos venido, sufriendo o gozando, ¿no? Depende del caso. Así que creo que el lenguaje artístico es un escenario potencialmente pedagógico, pues muy relevante, ¿no? Y para mí quizá incluso diría casi prioritario, al menos en las experiencias que he tenido y que he podido, me he podido acercar, ¿no? Hola a todos. ¿Cómo aborda esta ética de los cuidados dirigida a adultos mayores sin caer en la segregación? Sin caer en la segregación, sin segregar a este grupo vulnerable o que la sociedad creemos que está vulnerable. ¿Y cómo aborda estos proyectos de vida independiente en adultos mayores? Bueno, lo que más se acerca a proyectos de vida independiente con adultos mayores, que no tiene por qué estar vinculado a los cuidados en los proyectos que existen ahora, es el tema del cohousing. En España, pues ahora hay esta historia del cohousing, que básicamente tiene que ver con gente de unos 60 años aproximadamente, antes de entrar, dijéramos, en la edad adulta, en la que se prevé que se van a necesitar más apoyos, se organizan, se compran terrenos, se edifican casas, se establecen las normas, cómo vamos a funcionar, qué espacios comunes vamos a tener, qué apoyos compartidos vamos a tener, etcétera, etcétera. Son proyectos que, son controvertidos en algunos sentidos. Por ejemplo, son de clase media alta casi todas las personas que están involucradas, por tanto es un proyecto fundamentalmente clasista. Y luego el cuidado no tiene por qué operar en el centro de la lógica, sino más bien una especie de idea de supervivencia egoísta. Para que nos entendamos, ¿no? Sé de un proyecto de cohousing, pues que en sus normas que estipularon, de entrada excluyeron a las personas con diversidad intelectual. Con lo cual, ¿no? Ese grupo que te parecería, ¿no?, más sensible a temas de dependencia porque está cerca, resultó que desde su inicio ya excluyó pues a personas con necesidad de determinados apoyos. Es decir, valen unos apoyos, lo que decía antes, ¿no?, pero no valen otro tipo de apoyos. No sé qué más me has preguntado. Vale, en el mismo sentido, yo creo que no tengo respuesta para todo, ni mucho menos, pero creo que el hecho de poder pensar, hacer un trabajo en paralelo, por un lado, que podamos pensarnos desde esta dependencia y codependencia como humanos, hagamos este ejercicio, aprendamos a relacionarnos de un otro modo desde aquí, ¿no?, desde esta fragilidad, si quieres,
Y seamos capaces también de pensar el cuidado en red, lo que decía, de organizar también desde los dispositivos profesionales, activar estas redes de sostén. Es donde yo, bueno, pues donde realmente veo que podríamos empezar a dar otra resonancia al cuidado, mucho más colectiva y que además se puede ajustar bien a cualquier circunstancia, porque se trata fundamentalmente de un modo dialógico de plantear el cuidado. Es decir, vamos a construir ese cuidado a partir de ese diálogo, ¿no?, entre los distintos agentes que conforman ese escenario de cuidados. Y, por tanto, el cuidado no viene definido de entrada. Hay que construirlo dialógicamente entre todas las personas que van a configurar esos apoyos. Con lo cual, evidentemente, si la persona no está en circunstancias de poder manifestar qué es lo que prefiere, evidentemente lo que se juega aquí es aquellos que lo han querido y lo quieren, ¿no?, que puedan realmente dar cuenta de lo que puede ayudarle. O sea, de un modo pragmático es a lo que... Hola, bueno, yo no sé si quiero retornar, ¿no? Pero bueno, nuevamente gracias por estar acá. Me ponía a pensar sobre el tema de los cuidados y con la tarea que yo realizo, ¿no?, y con mis compañeras que se acaban de ir, que es ser defensoras de derechos humanos. Entonces, ¿hasta qué punto se colocan límites al asunto de los cuidados? Porque en el acompañamiento que tenemos directamente con víctimas, llega un punto donde llegamos hasta tener trauma vicario, ¿no? Bueno, Maggie también nos tocó en un momento. Las cosas que de repente las personas están viviendo es muy doloroso, es tan doloroso que a veces nos trasciende a nosotras mismas y a veces comenzamos a generar como nuevos esquemas o nuevas formas de cuidarnos, ¿no?, pero que al final sigue persistiendo un dolor y está allí y cada día se suma una víctima y luego otra, ¿no? Y más, por ejemplo, en el tema que ahora trabajamos, que es feminicidio, entonces está súper presente. Entonces, acá hemos comenzado a decir, pues hay que autocuidarnos, hay que generar estrategias de autocuidado, pero no hemos logrado. Ahora escuchaba el asunto de tejer las redes, ¿no? Y aunque tenemos nuestras compañeras de otras organizaciones que nos abrazan y se dedican a dar contención y todo esto, yo siento que no es suficiente, ¿no? Entonces, ¿cómo o hasta qué punto se puede llegar a establecer un límite en este asunto? ¿O cómo ir construyendo esas otras redes, ¿no?, que nos puedan a lo mejor liberar hasta de un trauma vicario, ¿no?, que estamos ahí como latente todo el tiempo de que lo podamos estar viviendo una y otra vez, ¿no? Y a esto se suma, bueno, muchísimo, ¿no? No solo el asunto del cuidado entre las personas defensoras, sino llegan estas fuerzas del Estado, ¿no?, que convencen, cambian, transforman a las víctimas y que a veces se vuelcan en contra de nosotros incluso. Entonces, digo, es como algo ahí como para pensarlo. Y lo otro es que me ponía a pensar sobre el asunto de la edad. Digo, ya nos comentaste que para enseñar a cuidar, pues hay que cuidar, ¿no? Así. Pero en este asunto igual que veas como que hay un esquema de poder, por ejemplo, con los niños y las niñas, ¿no? Que ahora nosotros estábamos como trabajando con algunos niños y niñas y decíamos, pues sí, vamos a cuidar, ¿no? Vamos a cuidar la escuela, el barrio, a cuidarnos entre nosotras, pero llega un punto que la misma realidad, o sea, supera. Entonces el asunto del cuido queda desdibujado, o sea, queda muy desdibujado. Hasta ahora, bueno, vamos a ver después, pero queremos ver cómo los niños y las niñas también introyectan ese asunto de cuidados, o más bien se queda allí y que sea una experiencia única y que si sirve para su vida es lo mejor que les pueda haber pasado, o si tenemos ahí que construir alguna otra cosa, no lo sé, eso. O sea, estaba pensando que, claro, si se plantean algunas actividades de cuidado, pero resulta que los entornos próximos son hostiles y violentos, esto creo que merecería de poderlo reflexionar colectivamente con los niños y niñas.
Es decir, pienso también en procesos de reflexión colectiva sobre cómo vivimos y en qué sociedad les gustaría vivir, en qué mundo les gustaría vivir. Creo que también esas formas de acercarse son importantes, ¿no? De ir pensando de que lo que está, bueno, no nos viene totalmente dado. Quizá hay un punto en el que se pueda transformar y hay muchas situaciones que viven diariamente que quizá merecerían que se puedan dialogar, que se puedan compartir, que se puedan repensar y a partir de ahí ir practicando ese cuidado, ¿no? También desde esa reflexión y desde ese lugar que debe poder tener también la escucha, entiendo, de determinadas situaciones para conciliar, ¿no? Para que no esté una cosa completamente desligada de su realidad. La otra cuestión de los límites, claro, es que eso, o sea, hay un punto que desborda, que no va a ser, o sea, que en algún punto siempre vamos a estar desbordados por un sufrimiento ajeno que nos puede y que realmente no podemos desafectarnos de eso como humanos. Eso no tiene por qué ser malo, aunque sea doloroso, supongo. Prefiero aquí. Ok, bien. Ok. Muchas gracias. Ayer tuve la oportunidad de encontrarla. Azu, que viene de España. Azun. Esa sería su seña. Un gusto conocerla. Aquí, en cuanto al tema, la palabra de la ética, la vulnerabilidad, creo que es muy importante aquí en México. Considero que es importante difundirlo. Independiente a eso, hace mucho tiempo, aproximadamente unos 10 años, cuando pues era niño, mis padres pensaban en esta parte del cuidado, de la protección o del peligro. En realidad no. Tuve esta oportunidad de tener independencia y libertad. Aproximadamente por 4 meses estuve aprendiendo poder entrar al camión, al metro, de tener un poco de independencia. Mi mamá siempre me acompañó en un primer momento y poco a poco, posteriormente, lo hice solo. Fui aprendiendo el traslado. Más o menos empecé a los 15 años, a los 10 años, inicié a vivir, a trasladarme a Ciudad de México, anteriormente el DF, ¿no? Ahora la Ciudad de México. Poco a poco fui aprendiendo, entré a la escuela, estuve ahí aproximadamente 2 años y poco a poco mis padres pues se quedaban en casa. Yo hacía estos traslados en el camión, en el metro, más o menos por 1 año y medio y posteriormente regresé aquí para continuar con mi educación. Aquí pues no había como una educación profesional en lengua de señas, en interpretación y demás, solo en terapia oral, y fue como complicado para mi vida. Poco a poco logré esta independencia y poder como romperlo aquí en mi vida. Porque creo que esta parte de los padres y estar protegiéndonos como que nos limita, nos cierra. Se necesita la independencia desde que somos niños, independientemente de si eres hombre o mujer. Es como abrir a la vida. Anteriormente yo abrí a la vida hace como 4 años. Muchas gracias. Sí, totalmente de acuerdo con él. Evidentemente que a veces los padres, aún sin darse cuenta, pues no ayudan. De hecho, casi que igual me debería decir que la mayoría de las veces no ayudan porque se equivocan, aunque no quieren equivocarse. Es fundamental, pues, que de alguna manera se consiga esa apertura de la que hablabas, ¿no? Ese dejar ir.
para eso a veces necesitan cierta garantía, ¿no?, de que no te va a pasar nada, aunque sea una pequeña garantía. Y eso es lo que, ¿no?, lo que comentaba antes, que de alguna manera ese proyecto habían conseguido poner, ¿no?, para que esos padres, esas familias dejaran a sus hijos un poco en paz, ¿no? Y poco a poco ir soltando hasta que fueran del todo independientes, ¿no? Pero la cuestión importante aquí es que esa independencia, como ese ideal en el que no necesitamos nada ni a nadie, es algo figurado en el sentido de que todas necesitamos siempre apoyos, amigos, recursos materiales, del tipo que sean, ¿no? Y que comunicativos, etcétera, ¿no? Y que por tanto de lo que se trata es de incorporar esa idea de que cualquiera necesita apoyos, sean estos apoyos más excepcionales o más ordinarios, y que no se vale en problematizar unos apoyos y no problematizar a otros. Yo quisiera comentar que sabemos que José Arturo es muy independiente, ¿no? Desde hace mucho tiempo, ¿no? Que le gusta viajar, más o menos, te gusta viajar. Ahora que tienes un trabajo seguro, ¿no? Luego nos avisa que, adiós, voy a Brasil. Y creo que el próximo viaje te vas a Australia, creo, ¿no? ¿Sí? ¿Es verdad? Entonces, te dejaron, sí lo dejaron, o sea, así como que mucha sobreprotección, no, o sea, como que hubo mucha libertad, ¿no? ¿Cierto? Pero también comentábamos que para eso que tú haces, de que te vas a viajar solo, es porque tú puedes comunicarte con las personas, te encuentras, buscas cómo entender, escribes. Pues pensando en cuanto a la vida, siempre... Ok, en cuanto a la vida y el desarrollo de la mente, la experiencia, pensar que en realidad pues no hay límites. Siempre hay una manera de ir aprendiendo, ¿no? O sea, yo pensaría como que es igual que la escuela y preescolar, primaria, secundaria, ¿no? En realidad es una cuestión de ideas, de imaginación, de innovación, de ir aprendiendo y siendo más abiertos hacia el futuro, en compartir, con niños, con adultos, independientemente, ¿no? Compartir historias, pensamientos. Creo que eso es parte como de la vida. Yo creo que empecé con esta forma de pensar desde que era muy niño, como a los 10 años, cuando empecé a ver cosas y a querer compartirlas, empecé a escribir un poco, y a partir de eso logré comunicarme, aprender cosas. A veces necesitaba ayuda sobre algo y pues preguntaba, indagaba, y luego pues lo guardaba y lo planteaba de forma escrita. Ajá. Pensar que no es una cuestión de soledad, siempre es en conjunto, y que no importa cómo eres o quién eres o qué diferencias tienes, ¿no? Las personas al final somos universales. Si eres gordo, delgado, ciego, no importa, al final podemos estar unidos siempre y en todo el mundo. Bueno, muchas gracias. Tengo aquí un comentario de Talento, creo que es así, no sé. Dice, hola, buenas tardes. Soy Karen Tolentino, aquí está. Dice, pasante de la MIDE, de esta maestría, tercera generación. Estoy sorprendida en los puntos en común sobre el cuidado. En mis escritos, mi proyecto de intervención de género con infancias de 10 a 12 años. Marcela Lagarde menciona que las mujeres somos las cuidadoras del mundo. En mi proyecto de intervención tuve una actividad donde el colectivo jugábamos con muñecas. Los varones me interpelaron. ¿Por qué debemos cuidar a los bebés si es cosa de mujeres?
les explicaba sobre el cuidado del otro. No, que el cuidado del otro no es específica de un género, pero el cuidado del otro parece ser solo el cuidado de mujeres. Pero ¿cómo crear sentir pensantes desde la edad corta para saber sobre los cuidados de otros? Un cordial saludo desde Tulancingo. Desde los infantes. Bueno, a ver, si resulta que las mujeres, por ser socializadas de una determinada manera, incorporan más al otro y la disposición hacia el otro y hacia el cuidado, quizá se trataría de feminizar toda la educación. Ahí lo dejo. Feminizar toda la educación implicaría que todas fuéramos socializadas del mismo modo, independientemente de nuestro sexo. Ok. Bueno, vamos cerrando. Aquí otro saludo de Tomás Alberto Molina Jardón. Excelente disertación y un abrazo desde Tenancingo, Estado de México. Muchas gracias, Tomás, por seguirnos. Pues no sé si alguien más quisiera comentar algo, alguna pregunta. ¿No? Bueno, pues de verdad hemos estado aquí recibiendo, pues yo creo con la hospitalidad, ¿no? Tus ideas, recibiéndolas con las ganas de repensarnos y con cierta hostilidad ante planteamientos tan revolucionarios, ¿no? Diría Levinas, ¿no? O ya no sé si es Derrida, que no puede haber tanta hospitalidad sin cierta hostilidad. No, muchísimas gracias porque nos haces pensar y repensar y creo que yo me iría con esta última de feminizar la educación, todo. Dice Rafa, no solo la educación, todo. Y ahí está, ¿no? Pues muchísimas gracias, de verdad les agradecemos a todos, a todos que nos hayan acompañado. Y sí, hay que entregar una constancia, ¿verdad? No las traje, las dejé en mi escritorio, pero hay una constancia para Asun por la conferencia de hoy. Pero antes, no sé, creo que quieres cerrar, ¿quieres decirnos algo más? Sí, ¿os habéis comido todos los dulces? No nos podemos ir hasta que os hayáis comido todos los dulces. Todavía, bueno, ahora, gracias. Y bueno, quiero agradecer a los compañeros ingenieros de aquí que siempre nos apoyan, así siempre con su profesionalismo. De verdad, muchas gracias, Sergio, Raúl, a los compañeros que están atrás, también a Wendy, a David, que siempre nos apoyan, a los compañeros de informática que también ahí están al pendiente con nosotros, y desde luego a nuestras intérpretes que estuvieron hoy aquí trabajando, a Rocío Díaz Esquius y a Dulce Itzel Ballesteros Enríquez. Muchas gracias a nuestras intérpretes también. Pues saludos a la red y gracias, eso es todo. Nos vemos hasta la próxima. Gracias. Bye.